Imagina por un momento que estás frente a dos figuras completamente opuestas. Dos personas que, aunque en apariencia no tienen nada en común, han ejercido una influencia tan profunda sobre las personas que sus nombres se mencionan en sus respectivos círculos con respeto, miedo o fascinación. Uno se dedicó a estudiar el misterio más grande de la humanidad, la mente humana, mientras que el otro cambió el destino de miles de personas a través del miedo, la violencia y el control absoluto. A un lado tenemos a Jacobo Greenberg, el psicólogo y neurofisiólogo mexicano que dedicó su vida a estudiar los misterios de la conciencia. Un hombre que no solo buscaba entender cómo percibimos el mundo, sino cómo nuestra mente tiene el poder de transformarlo. De hecho, Greenberg llegó a la conclusión de que el cerebro humano es capaz de modificar la realidad misma a través de la conciencia. Sus investigaciones lo llevaron a explorar las fronteras de la percepción humana, la espiritualidad y la psique, intentando descubrir si lo que conocemos como realidad realmente lo es. En el otro extremo tenemos a El Mencho, un líder de uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México. Un hombre cuya figura no está asociada con el conocimiento ni con la espiritualidad, sino con el control absoluto, la violencia y la manipulación más primitiva del ser humano, el miedo. A través de su dominio sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación, El Mencho ha utilizado el miedo como una herramienta de control psicológico sobre miles de personas, imponiendo un dominio tan absoluto que sus seguidores lo veneran, no por respeto, sino por temor a las consecuencias de no seguir sus órdenes. ¿Qué tienen en común estas dos figuras tan opuestas? Uno se basó en el poder del conocimiento y el otro en el poder de la violencia. Pero, ¿quién tiene más poder sobre la mente humana? Algunos podrían pensar que el poder intelectual de Greenberg, basado en la investigación científica y el entendimiento profundo de la mente, debería ser más fuerte que la manipulación a través del miedo. Sin embargo, la psicología del miedo que el Mencho emplea es un control inmediato, visceral, que afecta la mente de sus seguidores de manera rápida y aterradora. En este video vamos a desentrañar las respuestas a esta pregunta. ¿Quién tiene más poder sobre la mente? A través de una comparación profunda entre Jacobo Greenberg y el Mencho, exploraremos cómo sus influencias han marcado a las personas que los rodean. Veremos cómo el control de la mente puede adoptar formas radicalmente opuestas y al mismo tiempo tan efectivas. El control a través del conocimiento y el control a través del miedo. Dos caras de la misma moneda. Imagina que pudieras controlar las mentes de los demás. ¿Qué harías con ese poder? Lo usarías para liberar a las personas, para guiarlas hacia una mejor comprensión de sí mismas y del mundo que las rodea, como Greenberg intentó hacer. ¿O lo usarías para someterlas a tu voluntad, para hacerlas temer tanto que jamás dudarán en seguirte, como el Mencho ha hecho? Quédense con nosotros hasta el final de este video donde desglosaremos con detalle las estrategias psicológicas que cada uno empleó, los resultados de esas estrategias y si, al final, alguna de estas figuras realmente tiene más poder sobre la mente humana que la otra. Porque la mente, al final, es el terreno más fértil para el control, y las formas de dominarla pueden ser tan infinitas como nuestras creencias. La ciencia de la conciencia y Jacobo Greenberg, la mente humana, es un misterio que ha cautivado a filósofos, científicos y pensadores durante milenios. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona nuestra percepción de la realidad? ¿Hasta qué punto somos los dueños de nuestra propia mente? Jacobo Greenberg dedicó su vida a estas preguntas, buscando respuestas que muchos otros habían evitado o no se atrevían a explorar.
Su vida estuvo llena de una constante búsqueda por comprender los límites de lo que llamamos realidad, y lo hizo desde una perspectiva científica. Pero Greenberg no solo fue un científico convencional, fue un explorador, un hombre dispuesto a adentrarse en territorios desconocidos, incluso más allá de los límites de la ciencia convencional. Para Greenberg, la mente humana no era simplemente un órgano que procesaba información, sino algo mucho más complejo y profundo. Greenberg trabajó con chamanes en México, intentando comprender cómo las prácticas espirituales, la meditación y las experiencias visionarias afectaban la percepción de la realidad. En este sentido, sus investigaciones lo llevaron a explorar el poder oculto de la conciencia humana. Una de las áreas en las que Greenberg destacó fue en su trabajo sobre la percepción expandida. ¿Qué significa esto? Básicamente que nuestras mentes tienen la capacidad de percibir más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden detectar. Greenberg quería saber si la conciencia humana podía modificar la realidad que experimentamos, si podíamos trascender las limitaciones de lo físico y acceder a otros niveles de percepción. En lugar de ver la conciencia como un proceso lineal, Greenberg la veía como algo expansivo, algo que podía conectarnos con energías universales, con dimensiones que aún no podíamos comprender. Imagina poder ver el mundo no solo a través de tus ojos, sino conectarte con una realidad más profunda, una realidad que trasciende los límites de lo físico. ¿Qué harías si pudieras abrir tu mente y acceder a una percepción ilimitada de la realidad? A través de sus investigaciones, Greenberg también se adentró en el estudio de las experiencias chamánicas. Estudió cómo las personas podían alcanzar estados alterados de conciencia, en los cuales parecían tener acceso a percepciones y conocimientos más allá de lo que consideramos posible. ¿Cómo podía alguien, en un estado alterado de conciencia, percibir información que nunca había aprendido de manera consciente? Greenberg creía que la mente humana tenía una conexión con la red universal, una red de sabiduría que no estaba limitada por el espacio ni por el tiempo. Según Greenberg, la mente podía viajar a través de las dimensiones del conocimiento sin las restricciones físicas que la ciencia tradicional había impuesto. Este tipo de pensamiento revolucionó no solo la neurociencia, sino también cómo entendemos nuestra capacidad humana. Greenberg trató de demostrar que la mente no está limitada por lo que vemos a través de nuestros ojos, sino que tiene el poder de expandir y modificar la realidad que experimentamos. ¿Qué significa para ti saber que nuestra percepción de la realidad podría no ser final ni definitiva? ¿Qué harías si tu mente pudiera cambiar lo que ves, lo que sientes, lo que crees posible? Para Greenberg, el poder de la conciencia es tan vasto que apenas estamos comenzando a explorar su verdadero potencial. Su trabajo le permitió llegar a conclusiones sobre la conexión entre mente, energía y universo. Descubrió que la conciencia humana tiene un poder profundo que podría trascender las limitaciones físicas y psicológicas que nos definen como seres humanos, el mencho y el poder del miedo. Mientras Jacobo Greenberg se adentraba en los misterios de la mente y la conciencia humana, el mencho tomaba un camino completamente diferente. En lugar de buscar la expansión del conocimiento, el mencho se dedicó a controlar las mentes a través de un poder mucho más inmediato y aterrador: el miedo. ¿Puede el miedo ser tan poderoso como el conocimiento? ¿Es posible controlar a una persona o a un grupo de personas, no a través del intelecto, sino a través de la manipulación de sus emociones más primitivas? La respuesta, como veremos, es sí. El mencho lo ha demostrado a lo largo de los años, y su control sobre miles de personas es un testimonio del poder que el miedo tiene sobre la mente humana. ¿Quién es el mencho?
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México. Nacido en una familia humilde, el Mencho se ascendió a través de la violencia y el crimen, convirtiéndose en una de las figuras más temidas y reverenciadas del crimen organizado. Pero lo que realmente le ha otorgado poder sobre sus seguidores no es solo su capacidad para intimidar o su habilidad para manipular el sistema, sino su capacidad para manejar el miedo como una herramienta de control. El poder del miedo. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. En su forma más básica, el miedo nos protege, nos hace reaccionar rápidamente ante un peligro, pero el miedo también puede ser manipulado, y en las manos de alguien como el Mencho, se convierte en un instrumento de control. ¿Cómo funciona esto? El Mencho no solo utiliza la violencia directa, sino que crea un ambiente donde las personas viven con miedo constante. Este miedo no solo es físico, sino psicológico. El miedo a perder a los seres queridos, el miedo a ser atrapado, el miedo a ser torturado. Este tipo de miedo afecta a la mente humana de una manera profunda. Nos hace pensar y actuar de forma instintiva, sin pasar por un proceso de razonamiento lógico. Imagina ser constantemente acechado por la sensación de peligro. No solo el miedo a lo que te pueda pasar, sino a lo que le pueda pasar a tus seres queridos. ¿Cómo cambiaría tu forma de ver el mundo, tu manera de tomar decisiones, si en cada paso sientes que el miedo está siempre presente? Este es el tipo de control que el Mencho impone en las personas a su alrededor. Un control que va más allá de la fuerza física y se infiltra en las decisiones y en los pensamientos de aquellos que están bajo su influencia. La psicología del miedo. El miedo es tan potente que puede alterar nuestra percepción de la realidad. Cuando tenemos miedo, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia. Nuestras prioridades cambian, nuestras emociones se intensifican y nuestra capacidad de razonamiento se ve reducida. En el contexto del control social, esto puede ser increíblemente útil. El Mencho ha creado un sistema donde el miedo gobierna la mente de sus seguidores. No se necesita una fuerza física constante para mantener el control. El solo hecho de saber que el Mencho puede llegar en cualquier momento a hacer cumplir sus órdenes es suficiente para que las personas obedecen sin cuestionar. Este tipo de control psicológico es inmediato y su efectividad es impresionante. ¿Alguna vez has experimentado miedo de tal intensidad que tus decisiones ya no son racionales? Es como si el miedo se apoderara de tu mente, dejándote sin capacidad de pensar con claridad y forzándote a actuar por instinto de supervivencia. Este es el tipo de poder que el Mencho ejerce, un poder que no depende de las palabras ni de las promesas, sino de la presencia misma del peligro. El control mediante la violencia. Aunque el Mencho tiene muchos seguidores por su habilidad para manipular el miedo, también ha demostrado que la violencia es un método eficaz para mantener el control. La violencia en su contexto no solo es física, sino también psicológica. A través de actos de violencia tan brutales y visibles, el Mencho refuerza el miedo que mantiene bajo su dominio. Este tipo de violencia no está dirigida solo a los que se oponen a él, sino también a aquellos que oscilan en su lealtad. La violencia pública, los asesinatos y los mensajes enviados a través de los actos más atroces son utilizados estratégicamente para crear una atmósfera de terror que se extiende mucho más allá de la acción misma. Piensa en el impacto de ver una violencia extrema. No solo afecta a las víctimas, sino a todos los que son testigos de ella. La violencia se convierte en una forma de comunicación que altera la manera en que las personas piensan y actúan.
incluso si no están directamente involucradas. El miedo como instrumento de control social. La influencia del Mencho no se limita a los miembros de su cártel. El miedo generado por sus actos afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo logra? A través de la creación de una atmósfera de desconfianza y temor constante. El Mencho convierte a las personas en víctimas potenciales. La sociedad en general vive bajo la sombra de este miedo. Las personas que no están involucradas directamente con el cártel también sienten el peso de la violencia. El Mencho ha logrado que incluso aquellos que están fuera de su red de control estén dispuestos a seguir sus reglas solo para evitar las consecuencias de desafiarlo. Este tipo de control social es más efectivo de lo que parece, porque es invisible. No necesita ser ejercido de manera constante, porque el miedo siembra la duda en la mente de las personas, haciéndolas dudar de sus propias decisiones y actitudes. ¿Qué significa vivir en una sociedad donde el miedo gobierna incluso tus decisiones más cotidianas? ¿Qué sucede cuando un grupo de personas deja de cuestionar por miedo a las repercusiones? La lealtad a través del miedo. El Mencho no solo logra que sus seguidores lo obedezcan, sino que crea un sistema donde la lealtad no se mide por el respeto, sino por el temor a las consecuencias. En este tipo de organización, la lealtad no es un acto consciente de admiración, sino una estrategia de supervivencia. El miedo hace que las personas sigan sus órdenes sin pensar en lo que realmente quieren o necesitan. Esto es lo que hace que el control del Mencho sea tan efectivo. El miedo transforma a sus seguidores en esclavos psicológicos, donde la única forma de sobrevivir es acatar las órdenes sin dudar. El impacto del miedo en la sociedad. Lo que es aún más impactante es cómo el miedo no solo afecta a los miembros del cártel, sino a toda una sociedad. El poder de El Mencho se extiende mucho más allá de su círculo cercano. La sociedad mexicana ha sido permeada por la influencia del miedo. Este miedo se manifiesta en los barrios, en las calles, en los hogares. La gente sabe que si se cruza con alguien del cártel, el riesgo es enorme. Y aunque muchas personas no estén directamente involucradas con el cártel, el miedo a la violencia sigue siendo una constante en sus vidas. Este miedo limita su libertad de pensamiento y acción, porque siempre hay una preocupación constante sobre las consecuencias de cualquier acción que pudiera desafiar la autoridad del cártel. ¿Puedes imaginar vivir en un entorno donde el miedo es tan omnipresente que te impide hacer incluso las cosas más simples? ¿Qué sucede cuando una sociedad entera se ve limitada por las decisiones de unos pocos individuos que utilizan el miedo como su principal arma? El poder del conocimiento contra el poder del miedo. Ahora que hemos explorado cómo Jacobo Greenberg utiliza el conocimiento para expandir los límites de la mente humana y cómo el Mencho emplea el miedo como su herramienta de control absoluto, llega el momento de hacer la pregunta central de este análisis. ¿Cuál de estos dos tipos de poder es más efectivo? ¿El poder que se obtiene mediante el conocimiento profundo y la expansión de la conciencia? ¿O el poder que se obtiene a través de la intimidación y el miedo? A simple vista, uno podría pensar que el poder de la mente humana, ese que busca liberar a las personas, debería ser más fuerte y duradero. Pero la historia nos ha mostrado que el miedo, en manos de los que saben usarlo, puede tener efectos inmediatos y desgarradores. En este enfrentamiento entre el conocimiento y el miedo, surge una cuestión fundamental. ¿Qué tipo de poder es el que realmente domina a las mentes de las personas? La liberación del conocimiento de Greenberg. Jacobo Greenberg basó su trabajo en la idea de que la mente humana tiene un poder más allá de la comprensión convencional. Para él, la mente no es solo un órgano que procesa información y nos permite interactuar con el mundo físico. Para Greenberg,
La mente tiene la capacidad de trascender los límites del cuerpo y acceder a una realidad más amplia. Este tipo de poder, que se obtiene a través de la expansión de la conciencia, es liberador. Greenberg veía la mente como algo que no solo percibe lo que es visible, sino que tiene el potencial de interactuar con dimensiones más profundas de la realidad. A través de sus estudios, especialmente con los chamanes y las experiencias espirituales, Greenberg llegó a la conclusión de que al expandir la conciencia, una persona podía transformar su realidad, no solo en términos espirituales, sino también en términos físicos. Es decir, la mente puede actuar como un catalizador que altera nuestra experiencia del mundo. Este poder no es inmediato, ni siempre es fácil de comprender, pero su potencial transformador es innegable. ¿Qué significa para ti tener el poder de modificar tu realidad solo con tus pensamientos? Imagina que puedes ver el mundo de una forma totalmente diferente, entender las conexiones ocultas que nos unen a todo lo que nos rodea. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos acceso a ese tipo de poder? Greenberg creía que, al alcanzar ciertos niveles de percepción y conciencia, las personas podían cambiar su entorno y no solo ser testigos de la realidad, sino creadores de la misma. El poder del miedo del Mencho. En el lado opuesto tenemos a el Mencho, cuyo poder no se basa en el conocimiento, sino en la psicología del miedo. A través de su cártel, el Mencho ha construido un imperio no de sabiduría, sino de dominación. El miedo que él utiliza es un método inmediato y pragmático. Es un poder que no necesita ser entendido o estudiado, se siente. A través de la violencia, la amenaza constante y la creación de una atmósfera de terror, el Mencho ha logrado algo que muchos consideran casi imposible: controlar a miles de personas, no solo por sus acciones, sino por la presencia misma del miedo. En su mundo, las personas siguen sus órdenes porque no tienen otra opción. El Mencho ha logrado que sus seguidores no solo lo respeten por su poder, sino que lo teman. Y este miedo es lo que le da poder absoluto. Imagina vivir bajo la constante amenaza de perderlo todo. ¿Qué harías si el miedo fuera tu principal motivador, el único impulso para hacer lo que te dicen, simplemente para seguir vivo? La vida bajo el control del miedo cambia la forma en que tomamos decisiones, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que pensamos. El miedo no solo afecta la forma en que vemos el mundo, sino cómo actuamos dentro de él. La naturaleza del control mental. Greenberg y el Mencho usan herramientas psicológicas diferentes, pero ambas formas de poder están dirigidas a controlar la mente. Greenberg busca liberar la mente, expandirla para que pueda percibir y manipular la realidad. El Mencho, por su parte, usa el miedo para someter la mente humana, para que actúe de manera instintiva, sin cuestionamientos. Ambos son poderosos, pero en términos de efectividad inmediata, el miedo puede ser mucho más efectivo que el conocimiento. El poder del Mencho se basa en un control total, donde las personas no tienen libertad para pensar. Este control es instantáneo y tiene consecuencias visibles y brutales. En el mundo del Mencho no hay lugar para la duda. Las personas actúan, no porque quieran hacerlo, sino porque temen las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué significa vivir en un mundo donde tus decisiones no son el resultado de un análisis lógico, sino de la pura supervivencia? El control del miedo crea una presión constante que no permite el pensamiento independiente. Es un control tan directo y rápido que no hay espacio para la reflexión o el cuestionamiento. Pero, ¿es este tipo de poder más efectivo que el poder del conocimiento, que requiere tiempo, paciencia y una comprensión más profunda de la mente? El poder a largo plazo del conocimiento. Mientras que el Mencho ejerce un control inmediato sobre la mente humana,
Greenberg propone una visión del poder mental que es más sutil, pero también más duradera. El conocimiento, cuando se emplea correctamente, puede liberar a las personas de las cadenas del miedo. El poder de la conciencia expandida permite a las personas tener un control más profundo sobre sí mismas. Greenberg no trató de dominar a las personas, sino de capacitar a las personas para que pudieran comprender y transformar sus propias realidades. Este poder no es instantáneo, pero su impacto es profundo y duradero. El poder del conocimiento puede durar toda una vida, mientras que el poder del miedo, aunque efectivo, es siempre temporal y depende de la constante amenaza de violencia. El dilema del control a corto y largo plazo. El dilema entre el poder del conocimiento y el poder del miedo se resume en la duración de ese control. El mencho puede controlar a las personas rápidamente, pero este control depende de su presencia constante y de su capacidad para mantener el miedo vivo. Si el mencho desapareciera, su poder se disolvería rápidamente, ya que su control depende del temor a sus represalias. Por otro lado, el poder de Greenberg, aunque más difícil de alcanzar, puede perdurar a lo largo del tiempo, porque está basado en la expansión de la conciencia y en la comprensión profunda de los mecanismos de la mente humana. ¿Qué tipo de poder preferirías para tu vida? ¿El poder inmediato del miedo, que te asegura obediencia rápida, pero siempre está condicionado a la presencia del peligro? ¿O el poder profundo del conocimiento, que te permite cambiar tu vida y la de los demás, pero que requiere paciencia y esfuerzo? La influencia de cada poder en la sociedad. Finalmente, la pregunta sigue siendo, ¿cuál de estos tipos de poder ha tenido un impacto más significativo en la sociedad? El control basado en el conocimiento ha transformado vidas al empoderar a las personas con herramientas para expandir sus horizontes. Por otro lado, el control basado en el miedo ha dominado comunidades enteras, pero de una manera que ha dejado a muchas personas atrapadas en el ciclo de violencia. Ambos tipos de poder han dejado un impacto profundo, pero uno ha llevado a las personas a evolucionar, mientras que el otro ha sumido a las personas en un estado de supervivencia constante. El legado de El Mencho y Jacobo Greenberg. Llegamos al final de este análisis, donde finalmente nos enfrentamos a la cuestión del legado. Tanto Jacobo Greenberg como El Mencho han dejado huellas profundas en la historia, pero mientras uno ha buscado transformar la mente humana para bien, el otro ha usado el poder del miedo para subyugarla. ¿Qué legado queda cuando una figura utiliza el conocimiento para expandir la mente humana y otra usa el miedo para controlarla? Este es el dilema que enfrentamos cuando pensamos en el impacto de estas dos figuras en la sociedad y en la psicología humana. El poder, ya sea de la mente o del miedo, puede perdurar a través del tiempo, pero la forma en que cada uno ha impactado la vida de las personas es completamente diferente. El legado de Greenberg es uno de liberación, mientras que el legado de El Mencho es uno de opresión. El legado de Jacobo Greenberg. El legado de Jacobo Greenberg es, sin duda, uno de profundidad intelectual. Greenberg no solo dejó una serie de estudios sobre la percepción humana, la conciencia expandida y la espiritualidad, sino que también ofreció una nueva forma de ver el potencial ilimitado de la mente humana. A través de su trabajo, Greenberg mostró que la mente no es solo un órgano que procesa información, es una herramienta de transformación que tiene la capacidad de influir y modificar la realidad. Este tipo de poder no se basa en forzar a las personas a seguir un camino, sino en liberarlas para que encuentren su propio potencial y accedan a niveles más elevados de conciencia. ¿Qué legado prefieres? El legado de alguien que busca liberar la mente humana, dándonos las herramientas para comprender nuestra verdadera naturaleza
y expandir nuestra percepción de la realidad? ¿O el legado de alguien que usa el miedo para coartar esa libertad, manipulando las emociones más primitivas para controlar a las masas? Greenberg dejó un legado que continúa inspirando a quienes buscan comprender la naturaleza humana en su sentido más profundo. Su legado no está marcado por la violencia ni por la coacción, sino por la exploración intelectual y el empoderamiento a través del conocimiento. El impacto de Greenberg ha trascendido las fronteras de la ciencia convencional, inspirando no solo a investigadores, sino también a personas que buscan expansión espiritual. A través de su trabajo, muchos han llegado a entender que la conciencia no es solo una percepción pasiva, sino una herramienta activa para cambiar nuestra realidad. El legado de El Mencho. Por otro lado, el legado del Mencho está marcado por el miedo y la violencia. Mientras Greenberg dejó un legado de sabiduría y expansión mental, el Mencho ha dejado un legado de opresión y terror. El control del Mencho no se basa en sabiduría intelectual ni en la expansión de la conciencia humana, sino en la capacidad de intimidar y manipular a través del miedo. El Mencho ha creado una red de lealtad a través del miedo, utilizando la violencia extrema y la coacción psicológica para mantener a sus seguidores bajo su control. El legado de El Mencho no tiene la misma profundidad que el de Greenberg, pero es temido y respetado de una manera inmediata y visceral. ¿Cómo puede perdurar un legado construido sobre el miedo y la violencia? ¿Qué tipo de sociedad se construye cuando el control se logra no a través de la razón, sino a través del temor constante? A través de su poder, el Mencho ha dejado una huella de destrucción y subyugación. Mientras que el legado de Greenberg invita a la reflexión y a la expansión de la mente, el legado de El Mencho crea una atmósfera de desconfianza, miedo y sumisión. Las personas que están bajo su control no actúan por voluntad propia, sino por miedo a las consecuencias de desobedecer. Este tipo de poder puede ser efectivo a corto plazo, pero su impacto es profundamente destructivo a largo plazo. El legado de El Mencho es un recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo y la violencia son las fuerzas que mueven a una sociedad. El impacto del miedo y el conocimiento en la sociedad. El legado de estas dos figuras no solo ha afectado a los individuos directamente involucrados con ellas, sino que ha permeado toda la sociedad. Greenberg ha influido en las personas que buscan desarrollarse mentalmente, que buscan liberar su mente y expandir su conciencia. El Mencho, por otro lado, ha dejado una huella de desconfianza y miedo en la sociedad. La diferencia fundamental entre estos dos legados es que, mientras que Greenberg buscaba la elevación del ser humano, el Mencho busca dominar y subyugar a aquellos que lo siguen. ¿Qué tipo de sociedad prefieres vivir? ¿Una sociedad donde el conocimiento y el entendimiento son los pilares de la libertad? ¿O una donde el control del miedo y la violencia gobierna cada decisión? Ambos legados han dejado un impacto profundo en la sociedad, pero el legado de Greenberg ha servido para elevar a las personas, mientras que el legado de El Mencho ha deteriorado los valores fundamentales de la humanidad. Conclusión: ¿quién tiene más poder sobre la mente? Al final, la pregunta que comenzó este análisis sigue siendo relevante. ¿Quién tiene más poder sobre la mente? ¿Jacobo Greenberg, con su enfoque en el conocimiento y la expansión de la conciencia, o El Mencho, con su enfoque en el miedo y la violencia? Ambos han logrado un control profundo, pero sus métodos y resultados son radicalmente diferentes. El poder de Greenberg es transformador, mientras que el poder de El Mencho es destructivo. El poder de Greenberg busca liberar a la mente humana, permitiéndole expandirse más allá de los límites físicos y alcanzar nuevas dimensiones de conocimiento. El poder de El Mencho, por otro lado, limita la mente humana, reduciéndola a un estado de supervivencia constante
y obediencia sin cuestionamiento. Al final, cada uno de estos hombres ha dejado una huella indeleble en la historia, pero el tipo de poder que ejercen sobre la mente humana no puede ser comparado de manera directa. El control que uno ejerce sobre la mente está basado en la libertad, mientras que el control que el otro ejerce está basado en la coacción. ¿Y tú? ¿Qué tipo de poder elegirías? ¿El que libera la mente o el que la somete? Te leo en los comentarios.